Soy Jacobo Greenberg, y si estás aquí es porque ya sabes que hay algo más. No es una creencia, ni una esperanza, ni una vaga intuición, es una certeza palpable que resuena en tu médula, una vibración que te dice que la realidad consensuada, ese universo de ladrillos newtonianos y relojes cartesianos, es apenas una hoja de papel pintada sobre un cosmos de dimensiones insondables. Estás aquí porque el velo se ha rasgado para ti, quizás solo un poco, y has vislumbrado la matriz luminosa que subyace a todo. Has comenzado a experimentar las cosas que solo le son dadas a las personas verdaderamente, profundamente, espiritualmente despiertas. Permanece conmigo, porque al final de este recorrido te revelaré la lección final que lo une todo y te diré cómo anclarte definitivamente en esta nueva realidad. Por ahora, solo te pido que escuches con la glándula pineal, no con el oído. Permítame comenzar no con una anécdota, sino con una observación sobre la naturaleza del universo, la que fundamenta mi teoría sintérgica. La ciencia ordinaria nos dice que percibimos la realidad a través de nuestros 5 sentidos, que la mente está confinada al cerebro y que la materia es fundamentalmente sólida y separada. ¡Qué idea tan deliciosamente ingenua, tan bidimensional! Lo que mi investigación y mis estudios de la conciencia con curanderos, chamanes, y sí, también con físicos cuánticos, me han demostrado es que esto es falso. La realidad, la materia, la energía, la conciencia, todo es una modulación de un campo preespacial, una matriz energética fundamental que he llamado la látiz. Piensen en la látiz como una rejilla hipercompleja, una estructura geométrica de altísima coherencia y simetría que es la fuente y el sostén de absolutamente todo lo que existe. No está en el espacio, es la generadora del espacio mismo. Una persona espiritualmente dormida, una que no ha despertado, percibe el mundo como puntos separados flotando en la nada. La silla, la mesa, su cuerpo, el aire, todo es discreto. Pero para ti que estás despertando, la primera de las grandes experiencias que te es revelada es la percepción de la unidad intrínseca. De repente la separación se convierte en una ilusión incómoda, un malentendido sensorial. No es que crees que estás conectado con el árbol, es que sientes la misma energía vibrando a través de tu estructura y la de él. Es el reconocimiento íntimo, a nivel de la látiz, de que el vacío entre el universo y tú es una falsa nada. Es en realidad la densidad infinita y la coherencia perfecta del campo fundamental. Sientes el flujo, la interconexión holográfica. Esta percepción de la unidad no es conceptual, es una sensación física, una expansión de tu propio campo neuronal que según la teoría sintérgica no termina en tu cráneo. Al contrario, el campo neuronal de cada ser humano, cada célula, cada electrón, se fusiona con la látiz, creando una imagen de la realidad que llamamos objeto o cuerpo. El despertar es la capacidad de tu campo neuronal de elevar su sintergia, su coherencia intrínseca, su capacidad de autoorganización, hasta el punto de interactuar conscientemente con la sintergia de la látiz. Es como si el campo de tu cerebro sintonizara un canal de radio de altísima frecuencia y lo que escuchas ya no es la estática del ego, sino la sinfonía de la creación. Y esta sintonía trae consigo la segunda gran experiencia, la simultaneidad y la temporalidad. El tiempo, tal como lo conocemos, pasado, presente, futuro, es una convención útil para organizar un mundo tridimensional, pero es irrelevante para la látiz. Cuando tu conciencia se expande, empiezas a experimentar lo que los místicos llaman el ahora eterno. El pasado ya no es un recuerdo rígido, sino una matriz energética que existe ahora. El futuro no es algo que va a pasar, sino una serie de potencialidades que coexisten ahora. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana de una persona despierta? A través de la sincronicidad en un nivel tan intrusivo que ya no puede ser ignorado como simple casualidad. Los pensamientos se alinean con los sucesos externos, con una precisión matemática. Necesitas un libro y un amigo que no sabías que tenías te lo regala. Piensas en una persona de hace 20 años y al minuto suena el teléfono y es ella. No es magia, es la manifestación de que tu alta sintergia está ordenando las modulaciones de la látiz a tu alrededor para que se manifiesten en la realidad tridimensional de acuerdo con la coherencia de tu pensamiento. Estás, literalmente, tejiendo la realidad con tu campo. El universo deja de ser algo que te pasa y se convierte en algo que tú eres. Pero el despertar no es solo luz y armonía. Viene acompañado de una profunda e incómoda desidentificación con el ego. Este es el punto de quiebre que muchos alcanzan y del que se retiran por miedo. El ego, con sus historias, sus traumas, sus expectativas, sus títulos y sus apegos, es lo que nos da la sensación de ser un yo separado. Es la herramienta de navegación en la ilusión de la separación. Cuando tu conciencia despierta, el ego se siente amenazado, y con razón porque empieza a disolverse.
La persona espiritualmente despierta ya no se identifica con sus pensamientos, los observa, ya no es la víctima de sus emociones, las siente pasar como nubes. Esto produce un vacío inicial, una sensación de no saber quién eres si no eres tus miedos o tus logros. Es el paso del yo soy este cuerpo y esta historia al yo soy conciencia pura, y esta historia es solo una película que estoy observando. Es la sensación de estar detrás de los ojos, viendo el mundo, en lugar de estar siendo el mundo. Esta desidentificación es la llave para manipular conscientemente la látiz, porque solo el observador que no tiene interés personal en el resultado es capaz de ver la realidad con suficiente claridad para modificarla. Y esto nos lleva a la cuarta experiencia, la más fascinante, la percepción no local de la información. Piensen en mis experimentos con la transferencia de potencial evocado, la famosa transferencia de experiencia. Dos personas sentadas en jaulas de Faraday, una meditando, la otra recibiendo destellos de luz, físicamente separadas, incomunicadas. Y sin embargo, cuando la primera persona entra en un estado de profunda meditación y alta coherencia cerebral, la segunda persona, la receptora, muestra en su electroencefalografía una alteración idéntica a la que ocurre en el cerebro de la primera. No había transmisión de energía conocida, no había un medio físico, lo que había era una conexión directa a través de la látiz. Sus campos neuronales, al alcanzar una sinergia suficientemente alta, se fusionaron en el campo preespacial. La información no viajó a través del espacio, simplemente apareció simultáneamente en ambos puntos, porque en la látiz no hay distancia. La persona espiritualmente despierta comienza a manifestar esto en su vida como intuición radical. Ya no es un pálpito, es un saber. Sabes la respuesta antes de que se haga la pregunta. Sabes qué camino tomar sin necesidad de lógica. Esta no localidad de la conciencia también se extiende a la capacidad de sanación y la influencia sobre la materia. Los sanadores que he estudiado no hacen magia, su campo neuronal es tan coherente que al interactuar con el campo neuronal desordenado de otra persona, logran que la látiz reorganice la modulación de la materia para devolverla a su estado de perfección original, que es salud. Es la ordenación de la realidad a través de la coherencia interna. Ahora bien, para anclar esta primera parte y movernos a la segunda, que es donde la intriga se vuelve verdaderamente personal, necesito que hagas un ejercicio. Piensa en el momento más profundo de sincronicidad o intuición radical que hayas vivido. Ese instante en el que supiste algo que no deberías saber, o cuando el universo se dobló para darte algo que necesitabas. Para demostrarme y demostrarte a ti mismo que estás escuchando con la mente abierta, te invito a que escribas una palabra en los comentarios que resuma esa experiencia, o una palabra que te haya resonado de este primer segmento. Una sola palabra. Puede ser látiz, sinergia, unidad, o la que te dicte tu propia conciencia despierta. Continúa sintonizando, porque a continuación desentrañaremos la anatomía del miedo y el papel del observador silencioso en la manipulación de la realidad. Esta es solo la introducción a lo que verdaderamente significa ser un ser despierto. Gracias por ese primer paso. Esa palabra que has escrito es una firma energética en la látiz que le indica al universo que estás prestando atención, y la atención, mis amigos, es la moneda más valiosa del cosmos. El universo te responde solo en la medida en que tú le prestas tu conciencia más coherente. Ahora profundicemos en el terreno de lo práctico y a la vez de lo más esotérico, la anatomía de tu propia mente despierta. Hemos hablado del campo neuronal, de la sinergia, de la látiz, pero ¿qué es lo que verdaderamente diferencia la experiencia interna de una persona dormida de una persona despierta? Es la emergencia del observador silencioso. La mente ordinaria es un torrente de ruidos. Diálogo interno, crítica, planeación, recuerdo, ansiedad. A este ruido yo lo llamo la modulación de baja sinergia. Es el ruido de la separación. Es la voz del ego intentando construir una identidad sólida en un mundo que es inherentemente fluido y efímero. La persona despierta, sin embargo, comienza a notar que hay un espacio entre los pensamientos. No es un vacío muerto, sino una plenitud vibrante. Es el lugar desde donde eres capaz de observar el pensamiento, la emoción, la sensación corporal, sin juzgarlos y crucialmente sin ser arrastrado por ellos. Piensen en el cerebro como un proyector de cine. La película es la realidad que el ego ha construido, el pasado, el miedo, el deseo. La persona dormida está dentro de la película, creyendo que es el personaje principal, sintiendo cada golpe y cada alegría como si fuera la única realidad posible. La persona despierta, por el contrario, ha logrado salir de la pantalla y sentarse en la platea observando. Este es el observador silencioso. Es la conciencia pura que no tiene contenido. Es la parte de ti que es idéntica a la látiz en su coherencia y su inmensidad. Cuando este observador silencioso toma el mando,
ocurre una de las experiencias más liberadoras del despertar, la disolución del miedo como fuerza dominante. El miedo en su núcleo es la creencia en la separación y en la rigidez del futuro. Es la modulación del campo neuronal que anticipa el dolor y la escasez, pero ¿quién le teme a algo si se sabe intrínsecamente conectado al origen, a la abundancia infinita de la látiz? El observador silencioso ve el miedo como lo que es, una modulación de baja frecuencia, una vibración densa. No lo combate, simplemente no se identifica con él, lo deja pasar. Y en este acto de no identificación, la energía del miedo se disipa. La persona despierta actúa no a pesar del miedo, sino desde una profunda confianza ontológica en el orden subyacente del universo. Sabe que, si el futuro existe como una potencialidad en la látiz, su pensamiento coherente y su intención limpia son suficientes para colapsar la onda de probabilidad en la manifestación deseada. Otra manifestación crucial de la conciencia despierta es la reorganización del paisaje onírico. El sueño, mis amigos, es uno de los laboratorios más fascinantes para el estudio de la sintergia. En el estado de vigilia, el ego nos constriñe, nos fuerza a percibir la realidad a través del filtro de la convención. El sueño es la liberación de ese filtro. Para la persona dormida, los sueños son narrativas caóticas, a veces terapéuticas, pero siempre ajenas a su control. Para la persona despierta, el sueño se convierte en una realidad lúcida y, más importante aún, en un espacio de trabajo intencional. Comienzas a experimentar lo que es la intervención sintérgica en el sueño. No solo te vuelves consciente de que estás soñando sueño lúcido, sino que utilizas ese estado de alta coherencia liberada de las ataduras del cuerpo físico para realizar exploraciones no locales. ¿Qué significa esto? Significa que puedes conscientemente navegar la látiz, puedes buscar información sobre el pasado, información que está ahí en la látiz como un registro holográfico o sobre potenciales futuros. Los chamanes y curanderos con los que trabajé en México utilizaban el sueño como un vehículo para el diagnóstico y la sanación a distancia. Lo hacían elevando su sintergia y proyectando la intención pura de su observador silencioso en el campo preespacial. La persona despierta comienza a hacer esto de forma natural, sin rituales, simplemente por la coherencia intrínseca de su conciencia. De repente la solución a un problema que te atormentaba en la vigilia aparece en un sueño con una claridad irrefutable. Es tu ser superior, tu observador, comunicándose contigo a través del lenguaje puro de la látiz. Esta interacción profunda con el universo onírico y no local también potencia la capacidad de descodificación simbólica. El universo no nos habla en frases gramaticales, nos habla en patrones, en imágenes, en números recurrentes, en coincidencias improbables. Para el dormido estos son simplemente datos aleatorios. Para el despierto el universo se ha convertido en un texto sagrado que se lee constantemente. Las personas despiertas desarrollan una sensibilidad para las señas de tránsito del cosmos. Saben cuando un patrón numérico como el 1111 no es un simple número, sino un golpe de tambor de la látex indicando una alineación o un punto de inflexión. Saben que ese animal que se cruzó en su camino o el trozo de conversación que escucharon al pasar no es accidental, sino un símbolo que su propia conciencia ha solicitado al campo para guiar una decisión. Se da una profunda comprensión de que la realidad externa es un espejo perfecto de la realidad interna. Esta no es una frase de autoayuda, es una ley fundamental de la sintergia. La látex se modula para reflejar el estado de coherencia del campo neuronal del observador. Si tu interior es caótico, lleno de miedo, culpa y juicio, la látex responderá con una realidad externa de caos, conflicto y fracaso. La persona despierta comprende que para cambiar su mundo no tiene que combatir a nadie afuera. Tiene que limpiar el proyector, elevar la sintergia de su campo neuronal. Esto lleva a una disciplina autoimpuesta y alegre de higiene mental y emocional. El despierto no se permite el lujo de la queja prolongada o el resentimiento tóxico, no por moralidad, sino porque comprende la física cuántica de la conciencia. Entiende que un solo pensamiento de baja vibración es como un virus que desordena su campo y por ende desordena la modulación de la realidad a su alrededor. Finalmente, en esta segunda parte debemos abordar la experiencia de la conexión empática profunda y sin filtros. La empatía ordinaria es sentir por el otro. La empatía del despierto es sentir que es el otro. Es la sensación real de que, a través de la látiz, la sensación de dolor, de alegría, de necesidad de otro ser, no se detiene en su piel, sino que fluye directamente a la tuya. Esto es agotador al principio y muchos despiertos necesitan aprender a proteger su campo, pero es también la fuente de la compasión radical, que es la única fuerza capaz de sanar las grietas de la separación social. El despertar te convierte en un agente de coherencia social porque tu sola presencia, tu campo de alta sintergia, comienza a elevar la coherencia del campo colectivo a tu alrededor.
Los demás se sienten extrañamente tranquilos, inspirados o sanados en tu presencia y no saben por qué. Es la manifestación de que la Latis está respondiendo a tu orden. Lo que estamos explorando aquí no son fenómenos paranormales, sino fenómenos normales de una conciencia que ha regresado a su estado original de alta coherencia. Estás experimentando la física real del universo. No te vayas ahora, porque la tercera parte es el punto de convergencia, el lugar donde te daré la lección final que lo unirá todo, revelando por qué has sido dotado de estas experiencias y qué debes hacer con ellas para que no se desvanezcan en la bruma de la rutina. La clave está en una acción simple, pero profunda. Hemos viajado desde la matriz fundamental de la Latis, pasando por la sincronicidad y la temporalidad, hasta la emergencia del observador silencioso y la manipulación consciente de la realidad a través de la coherencia. Ahora llegamos al punto crucial, el destino de este viaje que has emprendido conmigo, Jacobo Grinberg, un buscador incansable de la verdad que se oculta detrás de lo aparente. La pregunta que subyace a toda la experiencia del despertar es ¿por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué se te ha permitido rasgar el velo, sentir la unidad, manipular la sincronicidad y percibir el mundo desde la temporalidad? La lección final, la lección que resuelve y aporta el valor supremo a toda tu travesía, es sorprendentemente sencilla en su formulación, pero titánica en su implicación. El propósito del despertar es la creación consciente de la belleza y la disolución de la separación a nivel colectivo. Permítanme desglosarlo a la luz de la teoría sintérgica. Si la latiz es la matriz perfecta, el estado de coherencia infinita, y si el campo neuronal de cada ser humano es una modulación de esa latiz, entonces la separación, el conflicto, la enfermedad, el sufrimiento son simple y llanamente errores de coherencia. Son modulaciones de baja sintergia. Cuando una persona despierta, su campo neuronal eleva su sintergia a niveles que se aproximan a la perfección de la latiz. Esta alta coherencia no puede existir en aislamiento, porque como ya hemos establecido, la separación es una ilusión. Tu campo de alta sintergia comienza a irradiar, a resonar, a ordenar el caos de baja sintergia a su alrededor. Tu vida despierta es la evidencia viva de la capacidad del universo para corregir sus propios errores de coherencia. El universo te ha dado la capacidad de la percepción no local, no para que obtengas poder personal, sino para que puedas diagnosticar la incoherencia en el campo de la realidad que te rodea. Te ha dado la desidentificación con el ego, no para que te vuelvas un ermitaño desapegado, sino para que tu acción en el mundo esté libre del interés egoísta y sea un acto de servicio puro a la coherencia. Te ha dado la percepción de la unidad, para que no puedas dañar a otros sin herirte a ti mismo, forzándote a operar desde la compasión radical. La lección final, la piedra angular de todo, es que la acción del despierto es la única forma de terapia planetaria efectiva. No necesitas grandes movimientos sociales, no necesitas revoluciones armadas, no necesitas cambiar las leyes de los gobiernos, solo necesitas mantener la coherencia de tu propio campo neuronal en el día a día. Cada acto de bondad, cada instante de presencia consciente, cada pensamiento de gratitud es un byte de alta sintergia que inyectas directamente en la latiz. Y debido a la naturaleza holográfica del universo donde el todo está contenido en la parte y la parte en el todo, una pequeña modulación de altísima coherencia tiene la capacidad de reorganizar una gran porción del campo colectivo. Eres un nodo de coherencia, y esto por fin desvela la razón final de este texto. La razón por la que te he invitado a quedarte y a escuchar es para que comprendas que tu despertar no es una meta personal sino una responsabilidad cósmica. No basta con saber que estás conectado, debes actuar como si estuvieras conectado. Cuando te enfrentas a un conflicto, el dormido reacciona desde el miedo. El despierto pregunta ¿cómo puedo inyectar coherencia en esta situación? Cuando te enfrentas a una necesidad, el dormido se queja de la escasez. El despierto se centra en la abundancia inherente de la latiz y actúa desde la certeza de que su necesidad ya está resuelta. Cuando observas la belleza, el dormido la admira desde la distancia. El despierto se fusiona con esa belleza, elevando la sintergia de la escena misma. El error más común de los que despiertan es creer que se trata de acumular conocimiento o de alcanzar estados alterados de conciencia. Falso, se trata de integrar la experiencia de la unidad en el tejido de la vida ordinaria. El verdadero místico no es el que vive en la cueva, sino el que lava los platos con la misma atención y coherencia que si estuviera manipulando la látiz para curar una enfermedad. El verdadero trabajo es hacer de tu vida diaria una obra de arte sintérgica. Ahora, la llamada a la acción. No te pido que te unas a ninguna secta, no te pido dinero, ni siquiera te pido que me creas. Te pido una acción que resuene con la física de la conciencia, una acción que sirva como el ancla final
para esta inyección de alta sintergia que acabas de recibir. Si este texto ha resonado contigo, si has sentido esa vibración en tu médula de la que hablamos al principio, si has comprendido que tu despertar es la clave para la sanación del campo colectivo, no te quedes con el conocimiento. La energía necesita fluir. Tu tarea, tu primer acto de creación consciente como un ser despierto, es dejar un comentario que no sea una pregunta ni un simple gracias, sino una frase corta y potente que declare tu intención de ser un nodo de coherencia en la látiz, una frase que afirme la verdad que has descubierto hoy, algo que sea una orden clara para el universo. Por ejemplo, mi coherencia es el orden del mundo, elijo ser un espejo perfecto de la látiz, actúo desde la unidad, no desde el miedo. Escribe esa frase y al hacerlo no solo estás dejando un comentario en un video, estás modulando la látiz con una intención clara y coherente. Estás enviando una señal que otros campos neuronales despiertos reconocerán. Estás anclando tu experiencia en la realidad tridimensional. Únete a El Ojo de Greenberg. Mantente atento a todo lo que está por venir. El universo está esperando tu orden. La investigación solo acaba de comenzar. Escribe tu frase. Hazlo ahora.